Que el Señor te bendiga en esta noche. Te saludamos de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José en Manatí. Y esta que te habla es la reverenda Belmarí Reyes Córdoba. Y en esta noche queremos continuar con el estudio bíblico de Efesios, que está basado en el libro de Efesios de la autora Joyce Meyer. En estos momentos queremos saludarte y darte las gracias por sintonizar este programa, ya sea a través de la página de Facebook o de la página de YouTube. Y en estos momentos queremos presentarnos en oración al Señor. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad hermosa que tú nos das de compartir tu palabra. Señor, gracias porque esta es una palabra de esperanza para nuestra vida y para todas las personas en este tiempo de pandemia, en este tiempo, Señor, que tanto necesitamos de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú enviando esta palabra. En esta hora te pido que si hay en el enfermo, tú pongas tu mano poderosa de salud sobre toda persona enferma. Que si hay alguien triste, tú les des, Señor, gozo, paz, esperanza. Que si hay alguien enlutado, tú les fortalezcas en esta hora. Señor, que tú seas cubriendo cada necesidad y que de manera especial, Señor, sintamos tu presencia, tu paz y tu gozo. Me pongo en tus manos de manera especial para que tú obres con poder en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos, ¿verdad?, con este estudio bíblico. Y en la noche de hoy vamos a estar cubriendo varios versículos del capítulo 2. Y primero vamos a estar con el tema La obra de Dios en nosotros, que está basado en Efesios 2, del 8 al 10. También estaremos cubriendo el tema de Efesios 2, 11 al 12, nosotros tenemos esperanza. Y qué bueno que hay esperanza en Cristo Jesús. Y Efesios 2, 13 al 16 nos dice que hemos sido hechos cercanos a través de Cristo Jesús. Y por último, podremos estar compartiendo que el mensaje de Jesús es para todas las personas en Efesios 2, del 17 al 22. Y comenzamos leyendo en Efesios 2, del 8 al 10, y lo leemos en la versión Dios habla hoy. Te invito a que si quieres, ¿verdad?, tener contigo una libretita, ¿verdad?, donde apuntar, porque esta palabra es una palabra hermosa y una palabra necesaria en este tiempo. Y así después con calma tú puedes seguir releyendo la Biblia y los pasajes que vamos a estar compartiendo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2, del 8 al 10. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Este es uno de los pasajes más hermosos y llenos de esperanza de la palabra de Dios. Nosotros y nosotras no tenemos que pasar por un arduo trabajo para ganarnos la salvación, porque es un regalo gratuito de la gracia de Dios que solo puede recibirse a través de la fe. Jesús compró nuestra salvación. Él pagó el precio y teniendo fe en Él es lo que hace que podamos recibirla. A pesar de que cada uno de estos versículos son muy sencillos, muchas personas tienen gran dificultad de creerlos por completo y por esta razón tratan de ganarse la salvación y el derecho de adquirirla a través de las buenas obras. Este no es el plan de Dios. Por esta razón, todas las personas que tratan de ganarse la salvación mediante su propio esfuerzo a través de las buenas obras nunca tienen éxito. La Biblia nos señala que cualquier persona que trate de llegarse ante Dios para alcanzar su favor y su salvación viene a condenación o a destrucción. Y esto lo que quiere decir es que el Señor no se agrada de que nosotros por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos tratemos de alcanzar el favor y la salvación de Dios. Porque esta salvación se dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y se dio como un regalo.
Veamos lo que nos dice Gálatas 3 del 10 al 14. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Nadie podía cumplir completamente con la ley sin fallar. Esta era una carga muy pesada y muy dura que el pueblo de Israel trató de seguir, pero no pudieron cumplirla. Y por esta razón, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Joyce Meyer nos señala que por muchos años ella trató de ganarse la salvación y quiso trabajar arduamente para merecerla, pero continuamente fallaba y se sentía extremadamente frustrada. La única manera de ser salvos es por gracia a través de la fe. No hay otro camino. Es completamente inútil tratar de comprar algo que es gratis y que nunca podrá ser comprado. No podemos comprar la salvación a través de las buenas obras, ni siquiera dando dinero a los pobres ni a los necesitados, ni siquiera a través de la oración continua ni del estudio continuo de la palabra, o siguiendo ciertas reglas y leyes que alguna persona o alguna iglesia te impongan. Romanos 3 del 23 al 25 nos dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón, y este perdón se alcanza por la fe. Nadie puede gloriarse de sí mismo, de sí misma, o tomar crédito por lo que ya Dios ha hecho. En nuestra naturaleza humana hay dentro de nosotros un cierto orgullo que nos hace que queramos ser merecedores, que en ocasiones nos hace enaltecernos, compararnos y competir. El Señor no quiere que esto sea así. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Debemos ser humildes y venir ante el Señor reconociendo que no tenemos nada que ofrecer excepto nuestra fe en Jesús. La salvación ya ha sido dada. El precio ha sido pagado. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y por su gracia y por su amor, todos tenemos acceso a la salvación. Joyce Meyer nos da el ejemplo de que si ella le da a su hija un hermoso regalo, ya ese regalo ha sido pagado y no hay manera de que su hija lo pague nuevamente. Nosotros no podemos pagar por nuestra salvación porque Jesús ya pagó por ella. Pero sí podemos y debemos responder en amor y con un profundo deseo de agradarle a Él en todo lo que hacemos. Somos una nueva creación en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Por esta razón, en gratitud a Dios, hacemos buenas obras y damos fruto. Como hijos e hijas de Dios que hemos nacido de nuevo, tenemos nuevos deseos y nuevos propósitos para nuestra vida, conforme al plan perfecto de Dios. Y esto lo que quiere decir es que una vez nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, todo se hace nuevo. Tenemos nuevos proyectos, tenemos nuevos propósitos, vemos la vida con esperanza, somos agradecidos y hay algo nuevo que empieza a nacer en cada uno de nosotros y así nuestra vida se va transformando. Esto puede parecer una paradoja, pero esto es lo que significa. Nuestras buenas obras nunca podrán pagar nuestra salvación o el perdón de nuestros pecados. Mas, sin embargo, un creyente en Cristo no es un verdadero creyente sin buenas obras. Así que cuando le entregamos el corazón a Cristo, comenzamos a actuar y a vivir de una manera diferente, agradando a Dios en todo, amando a nuestro prójimo, haciendo lo que a Dios le agrada y lo hacemos de corazón y en gratitud.
Las buenas obras son el resultado de una persona arrepentida que tiene fe en Cristo y ha entregado su vida por completo a Él. Las buenas obras son la respuesta del creyente al gran amor de Dios y al regalo de la salvación. Cuán importante es conocer qué es lo que nos motiva a realizar las obras que hacemos. ¿Acaso nos esforzamos cada día en agradar a Dios porque queremos algo de Él o porque queremos agradarle y darle algo a Él en respuesta a su amor? En esta noche podríamos hacernos esta pregunta. ¿Qué nos mueve a actuar bien? ¿Qué nos mueve a hacer buenas obras después de haber conocido a Cristo? ¿Realmente nos sentimos agradecidos y gozosos por ese regalo de su amor, por ese regalo de la salvación? 1 Corintios 3, del 9 al 11, dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Debemos de examinar cuáles son los motivos de nuestras buenas obras. Todo lo que hacemos debe ser dirigido por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y nosotras, los que hemos creído en Cristo Jesús. En esta noche, cada uno de nosotros debemos preguntarnos si lo que hacemos está en sintonía con la voluntad de Dios y si lo hacemos para su gloria o si en cambio lo que hacemos lo hacemos para impresionar a las demás personas o para impresionar a Dios o para obtener algo de Él. Y esto no debe ser así, porque Dios nos ama, sabe de lo que tenemos necesidad y si se nos entregamos completamente a Él, Él nos va a ayudar, nos va a guiar. Y siempre la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Podemos considerar en esta noche algunas preguntas. ¿Sientes que es un deber pasar un tiempo con Dios o verdaderamente anhelas pasar un tiempo con Él? A veces tenemos que ser, ¿verdad? Separar con mucho anhelo, con mucho amor, el tiempo que pasamos con Dios. Porque a veces las faenas y las tareas que tenemos diariamente nos ocupan mucho tiempo. Y verdaderamente hay que hacer un alto y separar tiempo para el Señor, porque cuando lo hacemos recibimos grandes bendiciones y grande gozo en nuestras vidas. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a cada día a anhelar pasar un tiempo con Él. También podríamos preguntarnos, cuando estudias la Biblia, ¿sientes que esta es una obligación o la lees porque amas su palabra y quieres aprender algo de ella y conocer su voluntad en todo lo que hagas? Cuando oras, ¿lo haces porque reconoces que necesitas del Señor y porque hablar con Él es un gozo y un privilegio o en cambio oras como si fuera una tarea más? Cuando sirves a los demás, ¿sirves y haces buenas obras porque anhelas servir a las demás personas? ¿O en cambio crees que las buenas obras hacen que Dios te conceda lo que tú quieres? Estas preguntas a veces son fuertes cuando no las hacemos, pero es importante que cada día nos pongamos delante del Señor para que Él nos muestre las cosas que debemos entregar y mejorar. Juan 8:32 nos señala, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas pueden ser preguntas difíciles, pero si somos honestos nos puede liberar de nuestras falsas pretensiones y el Señor nos ayudará a ser más genuinos y a recibir su amor, su gracia y su perdón como un regalo. Esto nos llevará a sentir una profunda gratitud y así cada día nos acercamos más a Él. Estudiamos su palabra, oramos y servimos anhelando cada día amarle y agradarle porque verdaderamente hemos conocido de su amor. Hemos recibido su perdón y entendemos que es solo por su gracia que somos salvos y salvas. Efesios 2, del 11 al 12, nos ayuda a ver que en Dios tenemos esperanza. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, ustedes, que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza.
El apóstol Pablo les recuerda a los cristianos de Éfeso la terrible condición espiritual en la cual se encontraban antes de ser salvados por la gracia de Dios. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, separados y alejados. En este contexto habla de los gentiles que estaban separados de Cristo, pues no pertenecían y estaban ajenos a la promesa. También nosotros antes estábamos sin Cristo cuando no lo conocíamos a Él. Y al igual que los gentiles no teníamos participación y por eso nos encontrábamos sin esperanza. Había una única y múltiple esperanza hecha por Dios a Israel. La promesa y no la ley es el principio de vida para Israel. Promesa significa gracia y esta promesa se cumplió en Cristo por medio de su Espíritu. Y esto abrió la puerta a que todos los pueblos, todas las naciones, tanto judíos como gentiles, y cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser partícipes de la nueva alianza en Cristo Jesús. En relación a esa promesa, el apóstol Pablo afirma que las personas cristianas tenemos esperanza. En cambio, la vida de los gentiles era una vida sin esperanza ni promesa, porque en un principio el pueblo gentil se había negado a rendirle culto al Dios verdadero, y en cambio rendían cultos paganos y estaban presos de su propio ateísmo. Estas personas en aquel tiempo estaban separadas de Cristo por varias razones, porque estaban separadas de Israel y de la promesa divina, y vivían sin esperanza porque vivían sin Dios en el mundo. En Cristo, ahora los que en otro tiempo estaban lejos han llegado a estar cerca. La muerte y resurrección de Cristo vencen el pecado y la muerte que amenazan con destruir al ser humano y le alejan de la salvación. En Cristo, Dios por su gracia infinita libera a la persona del pecado. La salvación obrada en Cristo le da a la persona que la recibe seguridad, cuidado y protección. Y estas tres palabras son bien importantes en los tiempos que estamos viviendo. Saber que en Cristo estamos seguros. Saber que en Cristo estamos protegidos. Saber que gozamos de los cuidados del Señor, que cada día nos da vida, que cada día nos guarda de peligros, de tentaciones. Qué bueno saber que estamos bajo el amparo, la protección y el cuidado de nuestro Señor. Bendito el nombre del Señor. Esta es la fuerza que nos permite superar toda oposición. La salvación en Cristo Jesús es más poderosa y abundante que toda la fuerza del pecado que amenaza con destruir la vida de las personas. ¿Qué es el pecado? El pecado es una fuerza arrolladora que destruye y esclaviza a la persona. La persona que vive sin Dios está en pecado. El pecado arrastra a hombres y a mujeres, a jóvenes, adolescentes, y los lleva a una degradación moral, a la muerte física, a la separación definitiva de Dios, quien es la fuente de vida. La persona ha sido vendida como esclava al pecado, convirtiéndose en instrumento de muerte incluso contra su propia voluntad y contra sus más íntimas aspiraciones. La persona que vive esclavizada es incapaz de liberarse por sí mismo, por sí misma. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, para morir por cada uno de nosotros, porque el Señor sabía que nosotros éramos incapaces de vencer el pecado, la muerte, la esclavitud. Y ese Señor Jesús está disponible para todas las personas en esta hora. Y solamente Él nos puede librar de la ley, del pecado y de la muerte. Qué bueno saber que Cristo lo llena todo. Y en unión con Cristo, la persona cristiana piensa, espera, ama y sueña. Y redescubre su lugar en esta tierra en la cual vivimos. Y en Cristo podemos redescubrir nuestro propósito. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que el pecado trae oscuridad y se opone a la obra luminosa del amor del Salvador, mas ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Donde estaba la ley, ahora está el Espíritu de Dios. Por esta razón, donde se imponía la muerte, ahora florece la vida. Donde había desesperación, se abre la esperanza sin límites, porque Cristo hace entrada en la vida de cada persona para ayudarla, liberarla y salvarla. Estamos seguros en los brazos de nuestro Señor. Y ahora queremos leer Efesios 2 del 13 al 16.
Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Mas ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes están cerca, dice el apóstol Pablo, aun cuando antes estuvimos lejos de Dios por causa del pecado. Ahora, por la sangre de Jesús, estamos cerca. Así que el Señor nos ha hecho cercanos a Él. Ahora tenemos una relación cercana e íntima con Dios por medio de Jesucristo. Él nos ha dado el estar en paz con Dios. Los cristianos de Éfeso eran gentiles. De acuerdo a los judíos, que eran los circuncisos, porque estaban circuncidados, para ellos los gentiles eran incircuncisos. Esto significa que los israelitas, o sea, los judíos, estaban en un pacto con Dios y la circuncisión era algo que Dios requería como una señal visible del acuerdo del pueblo de Dios para seguir sus leyes, sus reglas y sus regulaciones. Esto se conocía como el antiguo pacto. El pueblo judío veía a cualquiera que estuviese fuera del pacto de Dios como gentiles y se referían a ellos como los incircuncisos. La actitud para con el pueblo no circuncidado no era buena. Ellos sentían que eran mejores que el resto de los pueblos. Su orgullo los separaba de los demás pueblos y rechazaban la idea de que otros pueblos fueran incluidos en el pacto con Dios. Cristo cumplió la ley y los introdujo a todo pueblo y a toda nación a un nuevo pacto, un pacto de gracia. Ya no era necesaria la circuncisión, pero algunos judíos convertidos al cristianismo enseñaban que todavía era necesaria la circuncisión para poder ser cristianos. El apóstol Pablo predicó que éramos salvos por la gracia de Dios y no por obras. Algunos judíos se sentían muy orgullosos de sus obras, que por mucho tiempo las habían practicado y no podían entender este nuevo pacto en Cristo Jesús. Ellos por muchos años habían levantado muros de división entre ellos con otras naciones y con otras culturas. En nuestro mundo, a través de los años, ha habido muchos muros que nos han dividido por razas, entre naciones, entre unas naciones y otras, entre religiones, entre denominaciones cristianas, entre ricos y pobres, entre personas con más o menos educación, entre hombres y mujeres. Podemos hacer esta reflexión. Si en esta noche pudieses reflexionar ante el Señor, si has levantado muros de división desde ti hasta otras personas debido a tu orgullo, encuentras que has rechazado a personas porque son diferentes a ti, ¿algún momento les ha sucedido esto? Yo también me hice esta pregunta. Y verdaderamente en algunos momentos hemos hecho acepción de personas y hemos construido muros, hemos levantado muros que nos dividen de otros. Y cada día tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vencer esas divisiones, esos prejuicios, porque el Señor nos quiere unidos. Satanás ama las divisiones porque él sabe que esto debilita a la persona cristiana y la hace inefectiva. En cambio, nuestro Señor y Salvador nos enseña que donde hay unidad, hay poder, hay presencia de Dios y hay bendición. El Salmo 133 es un salmo muy conocido. En la versión Dios habla hoy nos dice: vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Lucas 10, del 1 al 12, no lo vamos a leer completo, solamente algunos versículos. Aquí vemos que Jesús les enseñó a sus discípulos, los envió de dos en dos a llevar a cabo la misión de Dios. Y el versículo 5 nos dice: cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo paz a esta casa.
Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no, ustedes nada perderán. Cristo es nuestra paz. Esa paz que hay que recibirla. Si rechazan a Cristo, los que les rechacen no tendrán paz, porque lo dice muy claro la palabra, Cristo es nuestra paz. Mas los que reciban a Cristo tendrán paz. El versículo 8 y 9 dice de Lucas 10, al llegar a un pueblo donde los reciban, coman los que les sirvan, sanen a los enfermos que hay allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes, porque Dios ciertamente se ha acercado. Fíjense lo que dice, que al llegar a un pueblo donde los reciban, esto es donde reciban a Cristo, allí pueden comer. Y dice, sanen a los enfermos. Así que la fe en Cristo Jesús trae sanidad, trae gozo, trae alegría. Y el reino de Dios se acerca cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Pero el versículo 10 dice, pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta ante ustedes. Y hay un juicio bien grande, si usted lee después con calma, Lucas 10, 1 al 12, para toda persona que rechace el mensaje de salvación que está en Cristo Jesús. Así que sabemos que la promesa se cumplió en Cristo. Y promesa significa gracia. Y ese cumplimiento de la promesa a la cual antes estábamos extraños, sin tener participación ni derecho, ahora se hace real en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia, por medio de la salvación obrada en Cristo Jesús. En Cristo las cosas pueden y tienen que ser de forma distinta. La comprensión de la promesa se encuentra unida con lazos indisolubles a nuestra práctica cristiana. Hoy más que nunca el Señor nos da la oportunidad de compartir en familia, de separar tiempo para acercarnos al Señor y acercarnos a su palabra, para permitir que el Señor siga transformando nuestras vidas, porque eso es lo que Él anhela, y para que verdaderamente practiquemos lo que muchas veces predicamos con nuestros labios. Dios, que nos ha llamado a usted y a mí a la existencia, lo ha hecho con un amor poderoso, que aunque no elimina nuestra limitación como seres humanos imperfectos, nos lleva hacia adelante, superándola, nuestras limitaciones, a través del proyecto de salvación de Cristo para nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Cada día de nuestras vidas somos alcanzados y rodeados por el Señor. Y Él nos hace partícipes de su gloria, y su gloria es su presencia. Nos va transformando por dentro y va inaugurando en usted y en mí la posibilidad de creer que cuando algo está fuera del alcance de nuestras manos, la gracia de Cristo opera para que podamos ver con nuestros ojos lo que humanamente nos es imposible. Cuando la iglesia, cuando la comunidad de creyentes ora e intercede, se llena de la presencia del Señor al hacer su voluntad, al estar unidos en el amor de Cristo, y así participamos de su paz, pues todas las barreras han sido vencidas en Cristo Jesús. Los muros de separación han sido quitados. Al ver a cada persona libre de prejuicios, sin señalar, sin pensar que es menos que yo. Y cuando podemos ver que esa persona merece todo nuestro aprecio, todo nuestro respeto, de esta manera, al valorar a mi hermano, le doy la libertad que toda persona merece. Así, cuando los unos y los otros experimentan la libertad que se da por medio del amor, se revela entonces la esperanza. Cuando los unos y los otros experimentan la libertad que se da por medio del amor, entonces se revela la esperanza. Cuando hacemos su voluntad, sentimos gozo, paz y una profunda sensación de plenitud. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser rendido ante Dios y sirviendo con alegría nos ayuda a sentir todos una misma cosa. Cuando todos nos unimos a Cristo, cuando todos hacemos su voluntad, cuando todos comenzamos a crecer y a participar en el crecimiento, podemos ver lo bueno que es crecer juntos,
crecer unidos y estar en amor. Cuando te decides a entrar en ese movimiento y miras en la dirección correcta, poniendo tus ojos en Cristo, entonces comienzas a moverte hacia adelante, aprovechando el tiempo, sirviendo y amando a tu hermano y a tu hermana. Y junto al hermano comienzas a edificar ese edificio que se va construyendo, en el cual el fundamento es Cristo Jesús. Y ya vamos terminando. Y te invito a que me acompañes a leer Efesios 2 del 17 al 22. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Jesús predicó el mismo evangelio de paz a los judíos y a los gentiles. Él vino para quitar la hostilidad y la división entre ellos. A través de Cristo, tanto judíos como gentiles tienen libre acceso al Padre. Aquellos que antes estaban fuera de la gracia de Dios, ahora son incluidos. Ahora son recibidos como parte de su pueblo, del pueblo glorioso de Dios. Él nos ha dado la entrada a cada uno de nosotros para ser parte de ese pueblo maravilloso. Pero en esta noche es bueno que nos preguntemos si alguna vez nos hemos sentido como que no pertenecemos o como que no somos bienvenidos. Muchos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento. Eso es lo que quiere el enemigo de las almas, Satanás. Él quiere que nos sintamos inferiores o superiores. A Él no le importa en dónde te sitúes, porque en ambos hay división. Pero en Cristo no hay inferior ni superior, somos uno en Él. Y Gálatas 3, del 26 al 28 nos dice, por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. La iglesia que proclama el Evangelio de Jesucristo, la iglesia que celebra y adora a Jesucristo es signo y agente del reino de Dios, como instrumento que bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo restaura la salud e imparte vida plena a nuestra comunidad y a nuestro pueblo. La iglesia está llamada a vivir y actuar como una comunidad de sanación al interior de una sociedad gravemente enferma como la nuestra. Lutero, en varios de sus escritos, se refiere a la iglesia como un hospital para los enfermos del cuerpo y del alma que necesitan ser curados. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos iglesia y usted y yo tenemos la responsabilidad de velar por la salud mutua de los demás, por medio de la fe que opera a través del amor de Cristo, que ha sido sembrado en nuestras vidas y en nuestros corazones a través de la salvación. La iglesia como comunidad sanadora experimenta a través de cada miembro y de cada persona un amor desprendido, libre de egoísmos. Es el amor que no impone, que no pretende cambiar a las personas. Por eso respetamos el espacio de cada niño, de cada anciano, de cada joven, de cada matrimonio y de cada familia. En este tiempo de pandemia debemos identificar las emociones que experimentamos cada día y que a veces nos paralizan. Debemos de evitar que estas emociones nos definan y nos limiten, aun cuando es importante que las sintamos y que las pongamos en las manos de Dios. Pero llega un momento que debemos de creer, de salir hacia adelante y que no permitamos que estas emociones impidan el crecimiento y el desarrollo que el Señor quiere que tengamos. Es momento de abrir los ojos para mirar a nuestro hermano y a nuestra hermana con amor, apreciándole. El Señor quiere derribar todos esos muros de división y que nos amemos, que nos aceptemos, que nos valoremos. Porque el Señor lo ha elegido usted
y me ha elegido a mí en su gran amor para que dediquemos todo nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestras vocaciones a aquello a lo cual hemos sido llamados. Y ejercer nuestra vocación es cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por esto, y para que esto se haga, y para que esto sea posible, la iglesia tiene que estar unida. El vínculo que mantiene a la iglesia unida es la paz. Dios es el Dios de la paz. Él quiere estar con nosotros para llenarnos de su paz. La paz de Dios es Cristo, que en la cruz estableció la paz y como Señor exaltado proclama la paz. Es hermosa la palabra del Señor. Y en esta noche queremos rapidito terminar con una palabra de oración y compartir contigo las próximas actividades. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo es nuestra paz. Gracias, Señor, porque en Cristo se han derribado todos los muros de divisiones. Tú nos llamas a estar en amor, en armonía, a estar unidos. Y este es tiempo de que el pueblo de Dios, que la iglesia más que nunca esté unida, esté amándose, aceptándose, valorándose y respetándose. Pero también, Señor, que nuestros brazos estén extendidos para incluir a todas las personas, como tú nos incluiste a nosotros. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que nos des tu paz y que podamos, Señor, decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. Y la próxima actividad que tenemos pendiente es el próximo domingo 17 de mayo. Tendremos nuestro culto de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Iliana Lugo, predica esta servidora y nos puedes accesar como hiciste esta noche, a través de la página de Facebook ICDC San José o a través del canal de YouTube ICDC San José. Recuerda que el culto empieza a las 10 de la mañana. Que el Señor te continúe bendiciendo.